alabanzas. Buenas noches. Bueno, no son noches, mi pastor. Buenas tardes. Aquí está haciendo todavía un sol. Por allá, ¿no? Bueno. Si ven, no nos ponemos de acuerdo nunca. No, ¿qué tal? Mejor buenos sean dadas este tiempo que vamos a tener, bendiciones en este tiempo. Bueno, ya estamos listas, mi Claudita, en nombre de Jesús. Bueno, mi pastora, en el nombre de Jesús, ahora a ver si encuentro donde puse la enseñanza. He estado corriendo, qué pena con todas ustedes, pero es que aquí el tiempo no corre de la misma manera que allá. Me he dado cuenta que aquí corre de una manera diferente. Pero bueno, gloria a Dios porque aquí estamos cada día. Entonces vamos a ver el libro de Santiago, por supuesto, el capítulo 5. Vamos a mirar los versículos. Habíamos mirado hasta el versículo, creo que es el 6 la semana pasada. Vamos a mirar del versículo 7 al versículo 11 hoy. Y yo le he puesto como tema, cuando nosotros estamos apurados, pero Dios no, ¿cierto? A veces no pasa así, que nosotros estamos apurados y Él no está apurado. Yo creo que para todas las personas esperar es algo bien difícil, ¿cierto? Vamos a darle gracias al Señor. Yo sé que ustedes oraron, pero yo no. Bendito Padre, gracias por este tiempo, Señor, en el cual podemos venir delante de tu presencia, Señor. En el cual, Señor, podemos hablar de tu palabra, compartir como mujeres en Cristo, Señor, hablarnos las verdades, Señor, y reconocer, Padre, quiénes somos delante de ti. Vernos a ese espejo maravilloso, Señor, y poder ver, Señor, que cuando tú nos muestras el espejo no es para regañarnos ni jalarnos las orejas, sino para que nosotros seamos conscientes de lo bellas que somos, pero lo más bellas que podemos llegar a ser. Para que nosotros dejemos que tu belleza, Señor, nos embellezca a nosotros. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias por esa palabra maravillosa, Señor, que nos da, Señor, que podemos sacarle jugo, Señor, que podemos de verdad, como dices tú, claramente podemos encontrar tesoros escondidos allí. En el nombre de Cristo Jesús dejamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bueno, ¿quién le gusta esperar? Esa sería una buena pregunta, ¿sí? Yo creo que para todos nosotros, a todas las personas nos cuesta mucho trabajo. Pero en el mundo en que estamos hoy por hoy, oigo a Cristina que está tratando de hablar. En el mundo que estamos hoy por hoy es un mundo de las colas, de las filas, decía alguien, incluso aún en la pandemia, decía alguien, yo me acuerdo haber visto una caricatura hace muchísimos años, de esas caricaturas que salían en los periódicos cuando todavía leíamos los periódicos, ¿cierto? Y había una caricatura donde estaban unos aliens mirando los planetas. Entonces miraban este y decía, oh, este es Venus. Dice otro, ¿y este cuál es? Dice, ay, que tiene todas esas líneas, esa es la Tierra, donde hacen línea para todo. Y ahora sí que es cierto, ¿cierto? Toca esperar en el banco, en la entrada, en la salida de los parqueaderos, si tiene que ir a una cita médica, que hay que ir con bastante tiempo, no solamente para no llegar tarde, sino porque de verdad conseguir un parqueadero en el médico para una consulta es algo bien difícil, ¿no? Hasta en el internet ahora nos toca esperar. Ahora estamos tan apapachadas, tan consentidas que nosotros queremos poner lo que vamos a encontrar en el internet y que salga ahí mismo. No queremos esperar hasta que el buscador de Google es muy bueno, el buscador de Apple también es muy bueno, pero si por casualidad viene tu computador con un preestablecido buscador como el computador que yo tengo ahora que tiene Bing, y uno va a buscar algo y le sale otra serie de cosas y otra serie de cosas. Nunca te vas como 1, 2, 3 pasos antes de encontrar lo que realmente quieres, ¿cierto? A mí ya se me olvida que toca preguntar por Google y ahí sí en Google, pero de verdad queremos todo rápido. Queremos absolutamente rápido todo. No queremos estar en las autopistas, ¿cierto? Cuando estamos en el tráfico embotellado, quisiéramos como que pudiéramos, digo yo, qué bueno pudiéramos levantar y volar, ¿cierto? No nos gusta, no perdemos la paciencia de una manera muy fácil. Incluso, por si no les ha pasado, pero me imagino que sí, en los restaurantes, ¿qué tal? Tienen que esperar para que lo sienten. Luego, esperar para que venga la mesera, la persona que los va a atender. Esperar para que les traigan las bebidas. Esperar para que les traigan la comida. Luego esperar
para que venga la mesera nuevamente para podernos le traigan la cuenta y esperar para pagar la cuenta. Y así se le va un tiempo de espera en espera, ¿cierto? Parece que nos la pasamos toda la vida esperando, ¿no creen ustedes? ¿Cuántas de ustedes no han estado apuradas en una situación de sus vidas? ¿Cuántas de ustedes están esperando algo que se dé y no se da? Aquí estoy yo de primeras. Estoy esperando una casa y nada que sale. Pasan los meses y nada. Y parece que como que no, que nada se da. Y está cuando uno dice, esta es, y alguien se la quitó. Y entonces, pues obviamente que no era la de uno, ¿cierto? Porque el Señor no le va a quitar lo que es de uno. Pero no nos gusta esperar. Pero aquí lo que vamos a hablar es de la espera. Entonces aquí Santiago, todo este preámbulo es para decirles que Santiago nos dice en esta parte, en estos versículos siguientes que vamos a leer. Entonces, si tienen la Biblia, sabemos que estamos leyendo el libro de Santiago. Estoy totalmente convencida que todas mis hermanas en Cristo tienen la Biblia abierta delante de ustedes en el capítulo 5 de Santiago. ¿Qué dice en el capítulo 5 de Santiago a partir del versículo 7? El subtítulo de la Biblia dice, sed pacientes y orad. Eso es lo que de eso vamos a hablar hoy. Entonces, mire, les voy a leer lo que dice. Póngale mucha atención y cuenten las palabras, el número de veces que está la palabra paciencia en lo que yo les voy a leer. ¿Qué les parece? Entonces voy a empezar con el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice después el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Vamos en 3 ya, ¿no es cierto? Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia, número 4, de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, ¿cierto? Habéis oído de la paciencia, número 5, de Job, y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Y el último versículo que vamos a estudiar hoy dice, el número 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ok, leímos ¿cuántos versículos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Hay 5 veces la palabra paciencia en esos 6 versículos que leímos. 5 veces. ¿De qué cree que nos va a hablar Santiago hoy? De la paciencia, por supuesto, ¿sí? Él lo que está haciendo aquí Santiago es nada menos y nada más que tratando de que pongamos en nuestra vida, en desarrollo, esa paciencia. Él quiere que nosotros desarrollemos, nosotros como hijas del Altísimo Dios, nosotras como mujeres cristianas amadas, que amamos al Señor Jesucristo, que nosotros tratemos en tu vida, en mi vida, la paciencia. Que pongamos como quien dice, el resto de nuestra vida, desde hoy hasta el día que Dios nos llame de esta tierra o venga por nosotros, que nosotros nos pongamos en operación paciencia, diría yo, ¿cierto? Que tratemos de ser siempre pacientes. Aquí Santiago no lo ilustra, ¿cierto? En estos versículos él nos pone, yo digo que Santiago es increíble, él es como un pintor, él va pintando sus cuadritos, el pintor pinta sus cuadros y uno ve el cuadro y uno ve todos los detalles del cuadro y todo y empieza a mirar, bueno, él debió haber estado pensando en esto y en esto porque uno ve el cuadro, ¿cierto? Santiago es un excelente ilustrador también. Él nos ilustra las cosas de una manera tan clara que cuando uno realmente, lo hemos visto, ¿cierto? Ya estamos por terminar, mañana terminamos el libro de Santiago, de hecho, pero hemos hecho, ya ahí conté, 12. Si mañana terminamos, son 12 clases, 12 enseñanzas sobre el libro de Santiago.
Y es un libro chiquito, pero nos ha enseñado tantas cosas, nos ha mostrado en un espejo quiénes somos, pero cuánto nos falta también, ¿cierto? Entonces, aquí en estos versículos que vamos a ver hoy, en estos 6 versículos, en 5 de ellos, en algunos de esos versículos vamos a ver, perdón, que, que él está hablando de la paciencia y cómo necesitamos paciencia para enfrentar qué cosas. Entonces, primero, número 1, a mí me encantan los números. Número 1, necesitamos paciencia ¿para qué? Para enfrentar la dificultad. O sea, lo primero que Santiago nos está diciendo es que necesitamos ser pacientes cuando enfrentamos dificultades. En el versículo 7 y 8, ¿qué dice? Lo vuelvo a leer porque vamos a leerlos otra y otra vez. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? Dice, hasta la venida del Señor. O sea, imagínense la paciencia que nos pide que tengamos. Dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En el versículo 8 dice también, vosotros tened paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Y ahora ustedes me van a decir, bueno, no tan cerca, ¿no es cierto? Han pasado cuántos años. Estamos hablando de que Santiago escribió esta carta hace como 60, 70 años después de la muerte del Señor Jesucristo, digamos que en el año 90, bueno, no sabemos exactamente, supongamos que en esa época, en el año 50 al 90, en alguna época de esa, y bueno, hemos esperado 2000 años, ¿cierto? Y diramos, pero ¿qué? Hasta que venga el Señor Jesucristo, pues va a haber mucho tiempo. Pero si nosotros lo vemos desde esa manera, sí parece mucho tiempo, pero si nosotros vemos desde el Génesis hasta cuando llegó el Señor Jesucristo, desde el Génesis, hubo una alusión a que iba a venir un Salvador, a que iba a venir alguien, a que iba a venir una persona a esta tierra que nos iba a librar de todos nuestros problemas y nuestras angustias después de que sucedió lo que sucedió en el jardín del Edén, ¿cierto? Y del Génesis a la venida del Señor Jesucristo pasaron 4000 años. Ahorita vamos a ver en la mitad, o sea, podemos esperar otros 2000, ¿no creen? ¿Qué les parece a ustedes? Pero bueno, en todo caso, lo que nos dice él, dice, seamos pacientes, hermanos, hasta la venida del Señor. El Señor va a venir, eso es lo único que tenemos certeza que va a venir. Estemos aquí nosotros todavía en cuerpos físicos o ya estemos con Él y vengamos con Él, pero va a venir. Aquí no utiliza, aquí cuando Él habla, Santiago cuando habla aquí en estos versículos 7 y 8 con la venida del Señor, es como tenga muy genio, como no pierdan los estribos. O sea, la palabra griega que le está utilizando aquí, porque hay diferentes palabras de paciencia que le está utilizando a través de estos versículos, pero en el versículo 7 y 8 dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Él está utilizando una palabra que significa tener buen genio, no perder fácilmente los estribos, no como calentarnos, encolerizarnos, enojarnos muy fácilmente, ¿cierto? ¿Ustedes, por ejemplo, conocen personas que se enojan fácilmente por algo? Yo tengo 2 a mi lado que son excelentes, que se encolerizan, que cualquier cosa les saca de quicio y los molesta. ¿Ustedes conocen personas así? Yo sí. Yo conozco personas que como dice uno, se encendió por nada, así. Y ah, acuérdese que cuando estábamos hablando, la semana pasada que estábamos hablando de los ricos perversos, ¿cierto? Aquellos que estaban, utilizando sus bienes, su influencia para llevar a los cristianos, a los miembros de las congregaciones ante los tribunales y para quitarles las cosas, ¿cierto? Para quitarles los pocos bienes que tenían. También les estaba hablando a aquellos que debían tener paciencia por los que defraudaban a los asalariados. También acuérdese que leímos eso, que aprendimos eso también la semana pasada, ¿cierto? Que, que les robaban el salario o les los pagaban mal o se los pagaban muy tarde o no se los pagaban y terminaban la gente casi que, como decía, muriéndose de hambre. Que incluso aprendimos la semana pasada que los llevaban hasta la muerte, ¿sí? Los trataban injustamente y que la persona maltratada ni siquiera ofrecía ninguna resistencia.
a ellos, a esas personas que están sufriendo bajo estas circunstancias, es el que Santiago le dice que deben tener paciencia. Imagínense, si ellos están en esas circunstancias y Santiago les dice, no se encolericen, no se molesten, no se vayan a calentar, no se pongan enojados, sencillamente tengan paciencia. Imagínense que ustedes salgan a uno con esa respuesta. Pero Santiago no se queda allí, porque él sin embargo sigue escribiéndole a esa gente y ahora les da como estas otras palabras adicionales. Ya les dijo cómo se debían comportar y cómo las cosas son, pero ahora les dice, tengan mucha paciencia. Deben ustedes aprender a ser pacientes. No pierdan los estribos bajo ninguna circunstancia. Ustedes no pueden controlarla, ustedes no pueden hacer nada si los llevan a los tribunales porque ustedes no tienen el dinero y ellos sí. Tengan paciencia. Ustedes no les pagan y no pueden hacer absolutamente nada. Tengan paciencia porque ustedes no tienen control, es lo que les está diciendo. No hagan nada, no se preocupen por nada. No, ustedes no tienen nada que ver con el asunto. Entonces, lo único que ustedes pueden tener, aquí les está diciendo, es paciencia. Ahora, ¿cuál es la ilustración? Yo les dije que él usaba ilustraciones como ¿cuál es la ilustración que él usa en este libro? Mira la que él usa, dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, acuérdense que lo poquito que investigué con respecto a esto era que Santiago y su hermano eran campesinos. Ellos labraban la tierra. Bueno, investigué más cositas que vamos a ir aprendiendo hoy y mañana, pero bueno, él era una persona que labraba la tierra con su hermano, o sea, él conocía mucho del campo, por eso es que estaba hablando, sabía lo que estaba hablando. Él sabía que en la época en que se escriben estas cartas, que es en los años 50 al 90, y específicamente no sabemos exactamente cuándo, de la era cristiana, no había un sistema de irrigación, ¿cierto? No había manera de llevar a los cultivos absolutamente nada. Lo único que ellos podían hacer era esperar a los cultivadores. Era un desierto, la tierra estaba árida y seca, impenetrable. Lo único que ellos esperaban era que lloviera y que esa lluvia temprana ablandara la tierra para que ellos pudieran sembrar sus semillas. Ellos no pueden hacer absolutamente nada, estaba fuera de su control el irrigar las tierras o hacer algo para poder labrar. Ellos solamente tenían que esperar que lloviera para que la tierra se ablandara y ahí podían salir a sembrar la tierra, ¿cierto? Y además de eso, también tenían que tener paciencia para la lluvia tardía, porque una vez que la tierra se sembraba y la semilla salía y empezaba a madurar, ellos tenían que tener paciencia para que lloviera y con esa lluvia maduraran las plantas, ¿cierto? Ahora, la lluvia era necesaria para la buena cosecha. El labrador no tiene absolutamente nada que hacer, ningún control sobre esto. En esa época, ahora pues hay controles, hay una manera de irrigar, hay muchas cosas agrícolas ahora con las cuales se pueden ayudar, pero en esa época no había absolutamente nada. O sea, lo único que podían esperar era sembrar la tierra, esperar que se germinara la semilla y esperar nuevamente que lloviera para que el Dios todopoderoso, maravilloso y eterno, que hiciera que sus plantas crecieran. No tenían nada más que hacer que tener paciencia. A eso, sí, a esa paciencia es la que Santiago se está refiriendo, a la paciencia donde tú o yo no tenemos el control de absolutamente nada, a la paciencia donde lo único que podemos hacer es esperar y confiar en nuestro Dios todopoderoso, a la paciencia de que no se debían desquitar ellos de nadie, ¿cierto? A la paciencia de que cuando viniera el Señor, que va a venir, decía Santiago, y sabemos nosotros que va a venir, todos aquellos que han estado maltratados, que han sido utilizados inadecuadamente, sobre los cuales ellos, sobre todo la gente, has hecho mal, van a recibir su recompensa. Y el Señor es justo y el Señor recompensa, dice claramente su palabra, que de acuerdo a las obras. A eso se refería Santiago. Ellos conocían perfectamente las escrituras, acuérdense de los judíos, ellos eran judíos primero que todo, y al ser judíos, ellos tienen que conocer totalmente de memoria los 5 libros de la Torá. O sea que ellos conocían la palabra de Dios. Y fíjense que la palabra de Dios, ¿qué dice? Mía es la venganza. Así dice el Señor, ¿cierto? Santiago
les estaba recordando a estos creyentes que estaban esparcidos, ¿cierto? Estas palabras. Eso era lo que les estaba, que ellos debían, así como el agricultor, ejercitar la paciencia y recordar que el Señor iba a volver. Y que cuando Él regresara, el día que Él vuelva, Él va a arreglar todas las cosas. Entonces, cuando nos ponemos impacientes y nosotros ponemos a pensar, no, pues si esperamos hasta la venida del Señor, yo no sé si a ustedes les pasó eso de niñas, pero a mí sí me pasó de niña, de jovencita, que mi mamá que decía que va a esperar hasta la venida del Señor cuando me mandaba a hacer algo, yo no lo hacía. Y hasta ahorita me vuelvo a acordar de eso y es cierto. A veces sí, como que uno no hacía las cosas ahí mismo y ahí mismo lo regañaba. ¿Va a esperar hasta la venida del Señor? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Recordar que el Señor prometió volver y recordar que el Señor va a poner todo en orden. O sea que tenemos que ser pacientes cuando enfrentamos las dificultades. Este es el número 1, ¿cierto? Ser pacientes cuando enfrentamos las dificultades. Vamos a ver el segundo punto. ¿Cómo más debemos ser pacientes? Entonces debemos ser pacientes cuando enfrentamos la desilusión. Mire lo que dice el siguiente versículo. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos bajo presión? ¿Qué sucede cuando las cosas no salen como nosotros esperamos? Y que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Nos desilusionamos, ¿cierto? Nosotros podemos bien echarle la culpa a los otros y quejarnos por los problemas, ¿cierto? ¿O no? Cuando nosotros nos pasan cosas tristes o cuando estamos esperando algo que esperamos que suceda y no sucede, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros apenas tenemos la oportunidad de hablar con un hermano o con una hermana en la fe, entonces cogemos y le contamos las cosas, ¿sí? Ay, imagínate, mira lo que me pasó, y vamos dando, nos quejamos, murmuramos. Y a veces lo que es peor es que le echamos la culpa a otras personas de lo que nos sucede. Entonces, lo que aquí Santiago nos dice es que cuando eso suceda, que cuando nosotros estamos enfrentando desilusiones, porque nos vamos a desilusionar en la vida por las cosas que nos pasan, que cuando nosotros estemos enfrentando esas cosas, Santiago lo que nos dice es que no empecemos a quejarnos entre los hermanos o a murmurar contra Dios, sino que debemos aguardar con paciencia hasta que llegue la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, no hay una razón, no hay una justificación de otra manera para que nosotros nos impacientemos, de acuerdo a Santiago. Y bueno, él dice que debemos empezar de ahora en adelante un curso de paciencia en nuestra vida, ¿cierto? Cómo aprender a ser pacientes. Entonces nosotros debemos prestar atención primero y ser pacientes. ¿Por qué? Porque Dios ve las cosas de una perspectiva diferente a como tú o yo la vemos. ¿Cómo le llamamos a este mensaje? Cuando yo tengo afán y Dios no, ¿cierto? Algo parecido. Sí, cuando nosotros estamos en apuro y Dios no lo está. Debemos aprender a tener la perspectiva de Dios, porque Él sí conoce el cuadro completo. Él solo nos va a dar las cosas en el momento, nos las va a confiar en el momento que nosotros estamos preparados y listas para Él. En el momento que estemos, para que nosotros avanzamos, hemos aprendido eso a un siguiente nivel. Dios sabe todo lo que sucede. Nosotros lo único que nosotros no vemos sino este pedacito, pero Dios tiene el cuadro completo. Nosotros estamos en el detallito de la cara, nosotros estamos en el detallito de la flor, pero Él tiene el cuadro completo. Entonces debemos ser pacientes. Entonces debemos ser pacientes cuando enfrentamos dificultades, ¿cierto? Número 1, debemos ser pacientes cuando enfrentamos desilusión. ¿Estás desilusionado? ¿Las cosas no te salieron bien? ¿Las cosas te salieron difíciles? ¿Las cosas no dieron el resultado que esperabas? Santiago nos da un consejo: no se quejen, no murmuren, no se quejen contra Dios ni contra los otros hermanos, sean pacientes. Número 3, la tercera parte.
Debemos tener paciencia cuando enfrentamos la desaprobación de otras personas. Mire lo que dice el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Él nos dice que nosotros debemos tomar como ejemplo de aflicción. ¿Quién de ustedes no sabe todo lo que sufrieron los profetas? Dice el siguiente, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Se complementan estos dos versículos, ¿cierto? Él nos dice que tenemos como ejemplo, tomemos como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas y que son bienaventurados los que sufren. Acá nos está hablando de eso Santiago. Pero, a ver, ¿de quién está hablando específicamente aquí? Si nosotros vemos los mensajes del Antiguo Testamento a hombres como Moisés, ¿cierto? Él tuvo que guiar a todo un pueblo. Dicen que eran como 750,000 personas, ¿cierto? Por el desierto. Un pueblo rebelde y duro de servicio. No hacía más que murmurar, murmuraban todo el día. Y él, solo Moisés, tenía que aguantarlos. Ahora, ¿qué les parece lo que les pasó a Elías, que fue perseguido por su fe, ¿cierto? O a David, que fue perseguido ¿por qué? Porque ¿qué hizo él malo? Nada. Por la envidia, el dolor, el egoísmo y el celo de Saúl, ¿cierto? Lo persiguió por todas las montañas, ¿cierto? Lo persiguió por las cuevas y sin que David hubiera hecho absolutamente nada. Y bien, aún cuando ya después David fue rey, aún en esas circunstancias, cuando todo parecía ir bien, cuando parecía que nada se le estaba saliendo mal, ¿qué pasó? Que su propio hijo se levantó contra él, ¿cierto? Imagínense la experiencia de David, que su propio hijo se rebelara contra él. ¿Cuál otro profeta estamos hablando? En el Antiguo estamos hablando de Jeremías. ¿Quién no conoce al profeta llorón? Como dice, escribió 2 libros de la Biblia, ¿cierto? El libro de Jeremías y el de Lamentaciones. Y has conocido en el famoso libro de la fama, Hall de la Fama del libro de Hebreos, ¿cierto? El capítulo de Hebreos. ¿Por qué? Solamente como un escritor, que porque surgió de escribir poemas fúnebres. Qué triste, ¿ah? En este libro Lamentaciones es un libro lleno de poemas fúnebres. Yo recuerdo que nunca me gustó Lamentaciones, no, todavía no me gusta. Ay, me sentía, o sea, si quieren sentir realmente desanimadas y tristes, lean, lean un poquito de Lamentaciones. Pero así todo fue nombrado en la Biblia, ¿cierto? Que hablar de Jeremías estuvo, además, me acuerdo, estuvo encerrado en una cisterna. Lo iban a dejar ahí encerrado, una cisterna que tenía lodo y estaba corriéndole agua. O sea, que iba a terminar quedando encerrado en el lodo, ¿cierto? Y fue rescatado antecitos de que se muriera. Imagínense, eso fue la vida de Jeremías. Esos son los profetas de los que nos habla Santiago. Que recordemos todas esas personas lo que ellos pasaron para que aprendamos a tener pacientes. Y leí que en el Nuevo Testamento 11 veces se menciona el sufrimiento de los profetas. Ahora hablemos del Nuevo Testamento, hablemos de personas, quieres ser paciente, quieres aprender a ser paciente, piensa en Esteban, que fue apedreado y aún siendo apedreado, ¿qué hacía? Oraba por sus enemigos, ¿cierto? Y dice que la palabra que él pudo ver los cielos abiertos y la gloria de Dios. Vale la pena la paciencia, ¿cierto? Ahora, los profetas fueron perseguidos, ¿por qué? Porque conocían, por dar la palabra del Señor. Los profetas fueron conocidos porque ellos hablaban en el nombre del Señor. Y lo que sucede, ¿por qué eran perseguidos? Porque a la gente no le gustaba lo que oía. A la gente no quería oír las cosas que cuando el Señor les estaba jalando las orejitas,
Cuando el Señor les estaba diciendo que lo estaban haciendo era incorrecto, cuando el Señor les decía lo que ellos estaban haciendo, lo que Él no quería que ellos hicieran, entonces los apedreaban, los maltrataban, ¿cierto? Porque sencillamente estaban hablando la verdad. Entonces, en esa época, ¿quiénes dirigían la ira? Porque ellos estaban haciendo lo incorrecto, porque ellos estaban siendo confrontados con la palabra de Dios a través de estos profetas, entonces ellos dirigían su ira contra estos profetas. A ellos no les gustaba el mensaje. Entonces, ¿qué? Dirigían su ira contra ellos. Lo que Santiago quiere es que nosotros no seamos así, que nosotros no dirijamos nuestra ira por nuestra desilusión, porque no nos gusta lo que nos dice, porque no nos gusta lo que dice la palabra de Dios, no dirijamos la ira contra el que está dando el mensaje, ¿cierto? Santiago nos dice que necesitamos tener paciencia cuando enfrentamos la desaprobación. O sea, cuando nosotros estamos un mensaje que a la gente no le gusta, entonces nos desaprueban, ¿cierto? Y la ira está contra nosotros como si nosotros tuviéramos la culpa, ¿cierto? Pero Santiago dice, no, ustedes den tanta paciencia como los profetas. No, o sea, que no les importe que la gente los desapruebe, ustedes siguen haciendo lo que es correcto. Debemos rendir honor a las personas que persisten, ¿cierto? Debemos rendir honor a aquellos profetas, a aquellas personas que persisten, que se aferran esperanzados en que Dios los va a vindicar. Y así debemos ser tú y yo. Así debían, a eso era lo que les estaba diciendo a los judíos que estaban en la dispersión. Ustedes tienen que ser pacientes, ustedes tienen que aferrarse con tenacidad, porque Dios los va a vindicar. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Si lo hicieron los profetas, también nosotros. Entonces ya vemos que debemos ser pacientes cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos desilusión, cuando enfrentamos desaprobación, número 3. Ahora, número 4. Debemos ser pacientes cuando enfrentamos el desastre. Y esta suena un poquito dura, pero es la realidad. Miren lo que dice en el siguiente versículo de Santiago. Dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ustedes sí sabían que Santiago es el único escritor del Nuevo Testamento que menciona a Job. Póngalo en esas noticas que uno dice, cosas curiosas. Santiago es el único escritor del Nuevo Testamento que menciona a Job. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento se menciona a Job, solamente en este capítulo 5 de Santiago. Ahora, ¿por qué Santiago está citando a Job? Estamos hablando de la paciencia, ¿cierto? Sabemos la historia de Job, sabemos todo lo que le pasó, sabemos cómo perdió todo lo que tenía, ¿cierto? Sabemos que perdió sus 10 hijos, perdió todos sus ganados, perdió todas sus tierras, bueno, todo lo perdió, ¿cierto? Y dice que lo único que no perdió fue la esposa, que es la que debió haber perdido, que le dijo que más de se muriera, ¿cierto? Muerte, ¿cierto? Le dijo que maldijera al Señor y se muriera. Eso fue lo que le dijo la esposa. Sin embargo, con todo lo que Job pasó, con todas las cosas que le pasaron a Job, que lo sabemos, ¿cierto? Lo hemos leído, lo hemos estudiado, y si no lo hemos estudiado, por lo menos tenemos una idea bastante clara de la historia de Job, ¿cierto? Sin embargo, con todo esto que le pasó, Job hizo digamos que las afirmaciones más grandes de fe que hay casi que en la palabra de Dios. Y si ustedes no lo creen, les traje aquí unas para que ustedes le pongan atención. Miren lo que dice Job. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Ustedes saben que su Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Miran las circunstancias, miran las cosas por las que estaba pasando Job y sin embargo, miren lo que él afirma. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Miren lo que dice el siguiente versículo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, que no importara cómo fuera
Así que él estuviera lleno de sarna y le picara hasta lo que le picaba, él decía que él en su carne, o sea, antes de que muriera, iba a ver a Dios. Una afirmación. ¿Tenemos esa fe? ¿Tienes tú esa fe de que crees que vas a ver a Dios en tu carne? Mire lo que dice el siguiente versículo. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Ustedes se imaginan? O sea, cuando uno se pone de verdad a poner atención a las afirmaciones de fe que él hace, a mí se me eriza un poquito la piel, te lo digo sinceramente. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Ustedes están seguras de eso? ¿Ustedes pueden levantarse y decir eso con la fe que lo decía Job? Dice que, y después dice, después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Job. ¿Podemos nosotros asegurar eso, afirmar eso como él? Dice el siguiente, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Wow, de verdad que me quito el sombrero delante de este hombre, que ponga que en medio de todas las circunstancias por las que pasaba, que a uno se le parte una uña y uno ya está, ay, Dios mío, ay, pero ¿por qué a mí? ¿O no? Y este hombre perdió todo, hasta sus amigos vinieron a sentarse con él a acusarlo y a decirle que debía ser su pecado, ¿cierto? Ah, y que su carne estaba, pues, que no podía al desespero. Si a mí me pica un mosquito, ya estoy desesperada. Imagínense tener sarna en todo el cuerpo. Y así todo hizo esas aseveraciones. Y además, mira lo que dice en el capítulo 42, el versículo 5. Él estaba hablando con Dios ahí y le dice, de oídas, y lo conocemos todas, ¿cierto? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él afirmó con la absoluta certeza que sus ojos iban a ver a Dios. Y con la absoluta certeza sucedió en el capítulo 42 de que él vio a Dios. ¿No les parece increíble? ¿No les parece increíble esa afirmación de fe de este hombre? Impresionante, ¿cierto? Y de este es el hombre que nos está hablando Santiago. Santiago lo trae a colación, lo trae a relucir aquí en este capítulo 5. En el versículo 11, él dice, ¿habéis oído la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? ¿Qué es lo que quiere decir con esto? ¿Para qué lo trae a colación? ¿Por qué lo nombra? Él quiere decir que nosotros vamos a ser, tú y yo, bendecidos como pueblo de Dios. Que tú y yo, que esta generación que tenemos, vamos a ser bendecida. Que si lo que ocurrió entre Dios y Satanás, para poner a relucir, a saltar a Job al cuento en esa situación, ¿cierto? Porque todo empezó con Dios y Satanás en el cielo, ¿cierto? Antes de que Dios le dijera a Satanás, ¿dónde estaba? Satanás le dijo que estaba en la tierra y él le preguntó, bueno, ¿a quién miraste? ¿Miraste a mi hijo, Job, que está en la tierra? Ahí empezó todo, ¿cierto? Pero también sabemos que aunque empezó ahí, tuvo un fin. Terminó en el capítulo 42, ¿cierto? Que dice en el capítulo 42, en el versículo 5, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, conocemos el principio, empezó en el cielo, entre Satanás y Dios. Conocemos el final, terminó en la tierra, ¿cierto? Dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando lo hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Creen ustedes que pueden tener paciencia? La tuvo Job y Dios, ¿qué le hizo? Le aumentó el doble todas las cosas. El versículo 12 dice, además, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, que en este capítulo 42 de Job podemos ver cómo el Señor lo bendijo. Le multiplicó todo al doble, pero no le multiplicó al doble los hijos, dirán ustedes, porque a todo tuvo el doble, pero los hijos tuvo 10 más. Se le murieron 10 y tuvo 10.
Pero si ustedes piensan, sí les multiplicó los hijos, porque tuvo 10, le dio 10. Y en la resurrección, cuando se vean en el cielo, va a tener a los 20, ¿cierto? O sea que también se los multiplicó, ¿cierto? ¿Qué les parece? Que fue a todos realmente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos quiere dar Santiago aquí? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Por qué pone a colación a Job? ¿Por qué lo trae? Él nos quiere decir que cuando tú y yo, y le estaba diciendo obviamente a los judíos, estemos en situaciones difíciles, lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios y aferrarnos a Él. En todo el asunto, en toda la situación que estés pasando, tienes que aferrarte al Señor Jesucristo. Espérenme que mi esposo creo que está en el internet y le oigo todo lo que dice. Esta casa es chiquita y se oye todo. Bueno, entonces, si esperamos en el Señor, vamos a ser bendecidos, doblemente bendecidos, probablemente, ¿cierto? Él siempre va a estar a nuestro lado y Él siempre va a estar en control. Ese es el problema, es que nosotros nos desenfocamos, o yo solamente soy la única que me desenfoco, que yo pierdo el control de las cosas. Yo veo que las cosas van mal y empiezo a ver lo malo y no veo las cosas como deben ser. Solo Dios sabe, ¿cierto? Pero lo que sí tenemos la certeza es que hay una enseñanza en ese libro. Él la trajo a colación por algo. Todos los judíos conocían el libro de Job, todos los judíos conocían la historia de Job, todos los judíos que estaban leyendo esta carta que Santiago les estaba enviando, él sabía cómo hablarles. Es como si nosotros nos hablan ahorita de una persona bien conocida que nosotros conocemos. Cuando nos hablan de esa persona, ya sé qué es lo que me quiere decir. ¿No es eso lo que decimos? Ellos sabían lo que les quería decir. Entonces debemos, sin lugar a dudas, aferrarnos a Dios en todo. Cualquier asunto, por difícil que parezca, debemos aferrarnos al Señor. Creer sinceramente y con todo nuestro corazón que Él va a tomar el control, que Él tiene el control, perdón, y que Él va a resolver el asunto. Amén. Entonces ya aprendimos que debemos tener paciencia cuando en las dificultades, ¿cierto? ¿En cuánto más? En la desilusión. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más, muchachas? Acuérdense. Debemos tener paciencia cuando enfrentamos la desaprobación. Debemos tener paciencia. Exacto, debemos tener paciencia como número 4 en el sufrimiento. O sea, tenemos 4 cosas en las cuales debemos tener paciencia. Ahora vamos a ver la última. ¿En qué más debemos tener paciencia? Porque aquí estamos aprendiendo. Este es un curso de paciencia. Entonces, la quinta cosa, por las cuales necesitamos tener paciencia, que es una bien complicada. La pastora Rosita y yo estábamos de alguna manera hablando de algo similar hace poquitico, ratito. Necesitamos tener paciencia cuando enfrentamos la falta de honradez. Cuando enfrentamos a las personas que no son lo que deben ser. Necesitamos tener paciencia cuando la gente es una cosa, tiene una cara, pero hace otra cosa. ¿Cierto? Miren lo que dice el versículo 12 del libro 5 del capítulo 5 del libro de Santiago. Pero sobre todo, hermanos míos, los pongo yo a ustedes, pero sobre todo, hermanas mías, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo es que vamos a caer en condenación si juramos? Eso no quiere decir que si jura, que si nos toca ir ante un jurado, que si nos toca que alguien nos diga que digamos la verdad y nos pone a jurar sobre la Biblia, como si vamos a un juicio, no podamos hacerlo. No, no es a eso a lo que se refiere. Aquí Santiago está hablando de la integridad. Aquí Santiago está hablando de la honradez básica que debemos tener en nuestras conversaciones diarias los unos con los otros. Acuérdense que en los tiempos de Jesús los rabinos no decían necesariamente la verdad, ¿cierto? Los rabinos ponían las cosas de una manera tal que les convenía, no en la enseñanza, a lo mejor enseñaban la verdad, pero cuando hablaban en el diario hablar los unos con los otros, a ellos les costaba, ellos
invocaban el nombre de Dios. Cuando trataban de hacer una afirmación, era muy común en esa época. Por eso el Señor Jesucristo les tuvo que hablar al respecto. Porque ellos muchas veces decían cosas que no eran totalmente fieles a las escrituras. Entonces, muchas veces ellos cometían el error de jurar por el cielo o por la tierra. Y algunas veces juraban incluso por Jerusalén. Y Jesús les dice claramente a esos rabinos, no juren por el cielo, ¿por qué? Porque el cielo es el trono de Dios, ¿cierto? No juren por la tierra, porque la tierra es el estrado de sus pies, ¿cierto? Sabemos eso. Y no juren por Jerusalén, porque es la ciudad del rey. Jesús les decía a los que juraban, a estos rabinos que juraban, le decía estas cosas, no lo hagan, no juren por nada de esas cosas, no se dejen atrapar. Entonces, lo que Santiago nos quiere decir acá, ahora, a nosotros, y lo que les quería decir a los judíos de esa época, no se dejen atrapar por situaciones en las cuales ustedes tengan que jurar. No se dejen atrapar por las situaciones en las cuales ustedes tengan que jurar, decir algo, sí, porque no. Si ustedes son unas personas honradas, sinceras, si ustedes son unas personas que son lo que son, que ustedes, como decían, llevan la verdadera religión porque hacen lo correcto delante de Dios. Acuérdense que lo que Santiago nos habla diciendo desde el libro primero, desde el capítulo primero, es que nosotros que debemos ser, que nosotros debemos mostrar lo que somos, ¿cierto? Dice que debemos mostrar las cosas por nuestras obras y no, ¿cierto? Que la fe, porque se muestra por las obras que hacemos. Él dice, muéstrame tu fe y yo te muestro tu fe, o yo te muestro mi fe por mis obras. Entonces él dice que en las obras que nosotros hacemos como cristianos es donde debemos mostrar quiénes realmente somos, ¿cierto? Y aquí está hablando exactamente lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que dice? Dice, ustedes no tienen que jurar ni por el cielo. ¿Por qué? Porque ahí está el trono del Señor. No deben jurar por la tierra, ¿por qué? Porque ahí está el estrado de sus pies. No pueden jurar por Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad del rey. No pueden jurar por nada de esas cosas, sino que ustedes deben ser honrados, sinceros, íntegros, que la gente cuando los vea que ustedes son lo que son, que su sí sea un sí y su no sea un no, que no estén cavilando, que no estén cambiando, que no estén, ay, sí, tal vez, y esto. O sea, cuando ustedes digan un sí a algo, ustedes sepan que lo que dicen es así, que la gente pueda confiar rotundamente en eso, no que estén como vacilando y cambiando, ¿cierto? A eso es a lo que se refiere. O sea, no debemos jurar sencillamente por nada, no hay nada por qué jurar. Sencillamente cuando uno dice, sí, lo voy a hacer, la gente tiene, no, se lo juro que lo voy a hacer, o no lo decimos así. No, él dice, no, si ustedes dicen sí, lo voy a hacer, que su sí sea un sí. Que eso signifique sí. Que cuando ustedes digan que eso signifique no, que no sea necesario invocar a nadie, ni a un ser superior, ni a ninguna autoridad, no, yo les lo juro por mi esposo, por mi hijo, o no decimos así. No, que la gente pueda ver nuestra integridad de tal manera cuando nosotros decimos una palabra, la gente la crea. Y que la gente sepa que estamos diciendo la verdad. Ahora, el problema es que cuando estamos bajo presión, ¿cierto? Cuando estamos angustiados, cuando no sabemos o cuando no sabemos qué decir, lo juro por Dios, o no. Eso lo hacemos, bueno, yo creo que lo hacemos muy poco ahora, pero era algo que hacíamos muy constantemente cuando estábamos en el mundo. O por lo menos yo sí lo hacía. ¿Cuántas veces decimos, ay, sí, se logró? Por Dios que así ocurrió. ¿Por qué? Porque la gente tiene dudas sobre nosotros, porque la gente nos ve, nos conoce, sabe cómo somos, entonces no nos puede creer o le cuesta trabajo creernos. Si nosotros fuéramos el sí del sí, el no, sería muy fácil porque vendría nuestra honradez, nuestra integridad, verían lo que somos realmente y nadie dudaría de esto, ¿cierto? A eso específicamente es a lo que se refiere Santiago. Leí algo que me pareció interesante, dice, algunas personas que son eruditos en la palabra de Dios o hacen estudios sobre los libros, personas que realmente dicen que este versículo del libro de Santiago no debería estar ahí. Que no debería estar, como que es algo suelto, como que no tiene relación una con otra.
Pero ¿no creen ustedes que sí tiene mucha relación? Porque desde el capítulo 1 estamos hablando de qué, de que seamos tardos para qué, para hablar y prestos para oír, que pongamos por obra las cosas, que pasemos a la acción. Nos está enseñando que no estemos juzgando a las personas, ¿cierto? Nos está diciendo que la verdadera religión es que es cuidar a las viudas y a los huérfanos, ¿cierto? Nos está hablando que no podemos ser imparciales con las personas. Nos está hablando que debemos mirar a todos exactamente igual, que debemos ayudar a nuestros ¿qué? A nuestros ¿qué? Prójimo, ¿cierto? Y nuestro prójimo no solamente la gente alrededor, sino que lo aprendimos que así como el buen samaritano, nuestro prójimo es cualquier persona, todas las personas. Entonces, ¿qué estamos mirando en todo el libro de Santiago? Se hila integridad, ¿cierto? Si ves el libro de Santiago, podemos hablar que él define a las personas genuinas y reales. Que Santiago está determinándonos que tenemos que tener una línea de integridad como personas. O sea, claro que este versículo tiene mucho que ver aquí, pensaría yo, ¿por qué él está hablando de integridad? Y aquí nos está diciendo que eso sí sea sí, que eso no sea no. O sea que habrá gente que piensa que no, habrá los que discuten como cualquier parte de la palabra. Ustedes conocen que hay muchos eruditos que dicen una cosa sobre la misma palabra de Dios, otros dicen otra cosa, y todos bien estudiosos, no como nosotras que apenas raspamos la superficie. Entonces, sí, este libro se trata de integridad. En este libro Santiago nos ha mostrado que nosotros debemos que mostrar exteriormente lo que somos interiormente. O sea, ¿qué debemos hacer? Cambiar interiormente para mostrar lo que somos interiormente a los demás y que sea algo lindo, ¿cierto? Que sea algo que uno diga, qué bella hija de Dios. No podemos de ninguna manera ser mujeres cristianas si no lo mostramos en nuestras vidas, ¿cierto? Y esto es lo que Santiago nos ha estado hablando a través de todo este libro. Santiago, ¿qué nos dice? Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿cierto? O sea que como cristianas, como mujeres de Dios, no debemos jamás utilizar ningún tipo de juramento en nuestras conversaciones. Que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no. Ahora, yo sé que nosotros ya a estas alturas, ninguna de nosotras usamos el nombre del Señor en vano, ¿cierto? Pero a veces nos acercamos muy peligrosamente a hacer tonterías de juramentos que no necesitamos. Santiago nos dice que debemos tener mucho cuidado en nuestras conversaciones. Y algunas veces mejor detenernos cuando vamos a decir lo incorrecto, o si lo hemos dicho, mejor quedarnos calladitos, ¿cierto? Nos ha enseñado que debemos tener esta lengüita súper adentro donde debe estar, ¿cierto? Y los labios sellados, ¿cierto? Aprendimos 2 versículos que hablaban sobre cómo deberíamos pedirle al Señor que sellara nuestros labios cada día, ¿cierto? Y que sabíamos que cuando abrimos la boca mucho, nuestra vida se llena de angustias. Todo eso lo hemos aprendido en estas pocas clases, ¿cierto? Santiago nos dice que nosotros debemos tener mucho cuidado de lo que sale por nuestras bocas. Que nosotros no debemos utilizar las palabras que están en el mundo, en el medio ambiente, las palabras que usan las demás personas, que porque está muy de moda, no, que debemos ser muy cuidadosos, que aunque estén muy de moda, son del mundo. ¿Se acuerda que nos dijo que debemos tener la sabiduría de quién? De lo alto, no la del mundo, ¿cierto? Que debíamos estar en el sistema de quién? De Dios, sino del mundo, ¿cierto? Todo esto nos ha estado hablando Santiago, nos está hablando de integridad. Santiago nos dice que debemos tener honradez, una honradez básica, una honradez que gobierne nuestro día, que gobierne nuestra vida, que gobierne nuestra boca, que gobierne nuestros ojos, una honradez que gobierne nuestra lengua. Entonces, ¿qué dice Santiago? Que nosotros necesitamos tener paciencia cuando enfrentamos la dificultad, ¿cierto? Que necesitamos tener paciencia cuando enfrentamos la desilusión. Que necesitamos tener paciencia cuando enfrentamos aquellas personas que desaprueban lo que nosotros somos o lo que nosotros decimos, ¿cierto? Que necesitamos tener paciencia como la de Job, cuando enfrentamos los desastres, las cosas realmente terribles de nuestra vida.
Que también necesitamos, por último, tener paciencia cuando nosotros enfrentamos la falta de honradez de las personas. Pero la pregunta es, ¿dónde conseguimos esa paciencia? La pregunta es, ¿cómo adquirimos esa paciencia? La pregunta es, ¿la obtenemos orando? ¿La conseguimos orando? Y yo les digo, no, 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 ni se les ocurra, ni se les ocurra orar por paciencia. Porque acuérdense que la paciencia es un ¿qué? Es un fruto de la tribulación. O sea que no vamos a orar por paciencia. Pero La lo que es prueba produce paciencia. exactamente, o sea, la paciencia es un fruto de la tribulación, de la prueba. La paciencia es un fruto de eso. O sea, nosotros desarrollamos paciencia a través de las pruebas y las tribulaciones. O sea, ¿qué es el fruto? La paciencia. Entonces, no oremos por paciencia porque no, que nos van a venir son las tribulaciones. Pero sí debemos orar de esta manera. Debemos orar en el problema específico. Yo no voy a pedir paciencia para aguantar a mi maridito, por ejemplo. Ustedes no van a pedir paciencia para aguantar a sus maridos. Pidan paciencia para ser tolerantes cuando las situaciones que se presentan con sus esposos no les gustan. Es diferente. Es ser tolerante con el esposo, es ser paciente ante un problema específico que estamos enfrentando. No pedir paciencia en general. Yo, Señor, ayúdame a desarrollar paciencia, no. Lo que debemos es decir, Señor, si estoy pasando por esta dificultad, y yo sé que necesito paciencia para poder aguantarla, para poder pasarla, para poder esperar en ti, Señor. Y no sé cómo desarrollarla. Entonces, Señor, ayúdame a estar confiada en ti. Señor, ayúdame porque yo sé que tú me vas a llevar. Señor, ayúdame a no quejarme, a no murmurar, a no poner el dedito y decir que este o aquello, tú o allá tienen la culpa. A eso, en esas específicas cosas es que debemos. Así es lo que nos está hablando Santiago. Que Él nos ayude a no murmurar. A eso sí tenemos que orar, pero no por paciencia. Señor, si esta situación sucede, permite que yo no murmure al respecto. Señor, que yo no me moleste al respecto. Señor, que yo no esté jalándome los pelos, Señor, sino que yo me mantenga confiada cualquiera que sea el problema, que tú tienes un plan, Señor. Cualquiera que sea tu propósito, que yo esté aquí, que yo pueda ser paciente. No, así es como nos dice Santiago, que voy a perseverar por difícil que sea la situación, voy a soportarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que eso a ti te agrada, Señor. Tú te agrada que nosotros perseveremos, que persistamos en nuestras situaciones, sabiendo que tú, Señor, vas a poner las cosas en orden cuando tú llegues. Cuando tú regreses, Señor, todo va a estar en la situación específica. La palabra dice que cuando nosotros esperamos en el Señor, Él jamás nos va a desilusionar. Que muchas veces las demoras en el Señor no es una negación. A lo mejor nos está diciendo, no por ahora, no es el momento, no estás preparada. Pero si nosotros estamos dispuestos a esperar en Dios, si nosotros estamos dispuestos a no hacer acomodos con nuestra integridad, si nosotros estamos dispuestos a esperar y no hacer lo que hizo Abraham, ¿cierto? Y ayudarle. Si nosotros estamos dispuestos a ser pacientes con Dios y no nos impacientamos, vamos a ver que Dios es bueno con nosotros. Vamos a ver que Dios es suficientemente cumplidor de su palabra. Entonces, lo que debemos pedir cuando nosotros tenemos problemas y necesitamos, sabemos que nuestra paciencia llegó a un límite, es decir, Señor, ayúdame a esperar en ti, ayúdame a perseverar en ti, ayúdame, Señor, a confiar en ti, ayúdame, Señor, a saber que tú eres bueno conmigo, Señor, y que por encima de cualquiera de estas circunstancias, a ti te agrada, Señor, si yo me mantengo en una posición paciente delante de ti, no delante del problema, delante del Señor. Amén. Eso es todo lo que yo tenía para hoy. Y espero que, bueno, ya como les digo, la mañana tenemos la última clase sobre Santiago, que son los últimos 5 versículos del capítulo 5. Y ya, pues pensaremos a ver el Señor que pone en mi mente para estudiar de la palabra de Dios. A mí me gusta enseñar la palabra, a mí me gusta entrarme en ella, a mí me gusta
investigar sobre la palabra de Dios. Entonces, esperemos que sea eso. Entonces, mis amadas, lo único que yo les pido es paciencia, es que entren en este círculo en este estudio, decía un pastor que estuve oyendo estos días, decía, Señor, está orando y dice, Señor, ayúdanos a que nos matriculamos en el, en el curso de la paciencia. Y eso es lo que tenemos que hacer, al matricularnos en un curso de paciencia. Debemos ser pacientes, no desesperarnos y ponerlo todo en las manos de Dios. Amén. Amén, amén. Pues buenísimo, Claudita, como siempre. Mira, cada versículo tiene su encanto. Yo estaba imaginándome a los labradores, porque pues mi esposo es de un pueblo donde su papá era agricultor y hablaban mucho sobre esas tiempos Lluvias. tardíos y tempranos de que sembraban, pero por ejemplo, yo pensaba ahorita que mi suegra, que era una mujer, como dicen ustedes, berraca, se lanzó a Zacatecas, porque ellos vivían en un pueblo como a hora y media de Zacatecas, eh, a la ciudad para llevarse todos sus hijos, porque 2 años seguidos no llovió, sembraban, pero pues ahora, como tú decías, ahora hay, perforan pozos y hay mucho de riego y todo eso, pero antes no, era solo con la lluvia. Era con lo que Dios mandaba. Y como las estaciones estaban correctamente alineadas, ellos sabían cuándo iba a llover y sembraban tiempo antes y todo eso. Pero Estaba una yo, sequía, y eso los empujó a salir de ahí porque pues eran muchos niños y no hubo cosecha durante 2 años. Y eso fue lo que los empujó a irse a la ciudad y ahí, bueno, ahí pudieron sobrevivir todos y mi suegra que los metió a escuela, pidió becas, hizo, bueno, los sacó a los 13, adelante, 13. increíble, Yo no sé cómo le haría, pero increíble. ella, todos se lograron bien. Entonces, eso estaba yo meditando ahorita que hablabas, pero a mí el versículo 8 me tocó de todo lo que estamos hablando. Dice, tened también vosotros paciencia, pero tiene una y afirmar vuestros corazones. Porque, ¿por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Entonces esa me quedé ahí, o sea, tú decías que la gente te dice a veces, no, pues desde cuándo están diciendo que viene el Señor y todo eso. Pero si nos quedamos en la tenemos que afirmar nuestros corazones Amén, amén. y esperar si es un día, si son 10 años y lo que él sabe, ¿no? El tiempo es de él. Pero de verdad ese versículo me quedé ahí meditando. Digo, se dice que tengan paciencia. O sea, como tú lo personalizaste, mujeres de la Peña de Oré, tened vosotros también paciencia y afirmen sus corazones. Amén. Entonces, con esa reflexión, de verdad que es algo lo más importante, que afirmemos nuestros corazones. Y otro comentario que estuve hablando con Erika sobre la mujer de Job. Decía, mamá, esa mujer todo el mundo la ha criticado. ¿Cómo es posible que el Señor le dejara a la mujer a Job? Si O fue sea, la que lo se único hizo que le bien. debería quitar. Pero No, con esa tuvo sus hijos otra vez, con la misma. sí, pero Erika decía, mamá, ¿qué sentirías tú que se te mueren 10 hijos? Que de un día se te murieron 10 hijos. Tus Sí, hijos, si cuando se muere uno, la mamá nunca olvidó a ese hijo, ahora 10, se amargó la vida. Dice, porque se le murieron los hijos, quedaron pobres y todavía veía a Job ahí clamando a Dios y por eso fue y le dijo, ya muérete y ya olvídate de tu Dios. Pero ella dice, eso a mí me enseñó que tenía un dolor tan grande en su corazón, pues claro, imagínense. 10 hijos en un solo día. Lo leemos y parece como, bueno, muy pasajero. No, imagínate, tú tienes 10 hijos y se te mueren en un día. Entonces viene rebeldía al corazón. Y el Señor pues la entendió de cerca porque no se la llevó, No, le ella dice más. regresó a los hijos. Y además de eso le dio 10 hijos más. Exactamente. Porque en O sea, ninguna parte dice que no sea con ella, entonces. ajá. Entonces nosotros a veces sí somos duros
pero el Señor sí conoció su corazón. Y eso nos lleva a que nosotros también, el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Cuando fallamos o cuando renegamos o todo, pero Él nos vuelve a dar la oportunidad. Él entiende las emociones. ¿Por qué no las dio? Entonces, no, pues. Mañana vamos a hablar sobre las emociones, hablando Ah, de ok. emociones. Mañana vamos a hablar de las emociones. Entonces yo, bueno, pues no voy a pedir paciencia. No, 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 hay que orar es por la situación específica. Eso me Claro, pareció muy interesante porque, bueno, ya sabíamos nosotros que no deberíamos pedir paciencia, pero pues no teníamos una idea tan clara, entonces ¿cómo oramos? Pero ya sabemos que oramos es por perseverancia, sí, pero acuérdate por que no lo que murmurar. dijiste, te lo juro. En México Sí, igual todo el mundo, no, te lo juro, créeme, te lo juro por Dios. Y lo mismo que decimos, te lo juro, decimos, ay, Dios mío, dame paciencia, dame paciencia. El Señor, ok, ahí te va la prueba. ¿Pero por qué? Porque, bueno, ¿qué no estabas pidiendo? Así que, pues es que les digo que cuando yo era chiquita mi mamá me decía, me mandaba a hacer algo, si yo me demoraba, decía, ¿qué es que va a esperar hasta que venga el Señor? ¿qué Hasta la tal? venida del Señor. Y yo decía, ahora Lenta, me acordé. O sea, que lenta me estaba Claudita en demorando, mentalidad su me estaba mamá. demorando mucho. ¿Qué tal? Ay, bueno, pues nos queda de verdad una buen sabor de boca porque entendemos y conocemos cada vez más y disfrutamos el aprender y estar en armonía. Así que gracias al Señor y pues nos Amén. preparamos para mañana en las emociones y gracias, mi Claudita, que siempre Con siga gusto.